Buenas tardes, soy la bachiller Danix Abreu y en este momento les voy a dar continuidad sobre la blastomicosis. En relación a la fisiopatología, los síntomas de la blastomicosis son similares a los de la histoplasmosis aguda. Comprenden fiebre, tos, artralgia y mialgia y rara vez dolor pleural. En contraste con la histoplasmosis, la tos de la blastomicosis a menudo es productiva y el esputo es purulento. Las infecciones pulmonares agudas pueden remitirse solas o evolucionar. En las personas con enfermedad pulmonar grave pueden desarrollarse infiltrados interalveolares difusos y evidenciar con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto a la morfología de la blastomicosis, cuando se inocula Blastomyces dermatitidis, que es su agente causal en agar saborabuc a temperatura ambiental, surge una colonia blanca o parduzca con hifas ramificadas que poseen conidios esféricos ovoides o piriformes de 3 a 5 micras y conidioforos terminales laterales finos. También pueden aparecer clamidosporas de mayor tamaño, de 7 a 18 micras. En tejidos o cultivo a 37 grados centígrados, el microorganismo prolifera en la forma de una levadura esférica multinucleada de pared gruesa, de 8 a 15 micras, que suele producir yemas individuales. En la figura A podemos observar la Blastomyces dermatitidis, donde son notables las levaduras grandes, esféricas y de pared gruesa, de 8 a 15 micras, en un corte de un acceso cutáneo. Y en la figura B, en cultivo a temperatura ambiental, la Blastomyces dermatitidis produce hifas tabicadas y hialinas y conidios. Desde el punto de vista clínico, la infección pulmonar aguda suele diagnosticarse en relación con brotes epidémicos de origen puntual y se acompaña de la aparición brusca de fiebre, escalofríos, dolor torácico, pleurítico, artralgia y mialgia. La tos al principio es seca, pero a menudo se vuelve productiva y purulenta conforme avanza la enfermedad. La mayoría de los pacientes a quienes se les diagnostica blastomicosis pulmonar tienen neumonía indolente crónica, con signos y síntomas de fiebre, adelgazamiento, tos productiva y hemoptisis. La insuficiencia respiratoria que acompaña la enfermedad miliar o a los infiltrados pulmonares difusos es más común en pacientes con inmunodeficiencia. Las enfermedades de la piel son las manifestaciones extrapulmonares más comunes de la blastomicosis y se presentan dos tipos de lesiones cutáneas, las verrugosas, que son las más comunes, y las ulcerosas. Los pacientes con osteomielitis presentan acceso de tejidos blandos contiguos o fístulas crónicas, y en los varones la blastomicosis afecta a la próstata y el epididimo. Para el diagnóstico definitivo de la blastomicosis es necesario el desarrollo de microorganismos en esputo, pus o material de biopsia. Se establece un diagnóstico presuntivo mediante la visualización del hongo en gemación de base amplia, característico en especímenes clínicos. El diagnóstico serológico de la blastomicosis es de utilidad limitada debido a la reactividad cruzada con otros antígenos micóticos. La detención de antígeno en la orina al parecer es más sensible que la detención de antígeno en suero. Esta prueba de antígeno es útil para la vigilancia de los pacientes durante el tratamiento o para la detención inicial de las recaídas. Ahora vamos a hablar sobre la histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis sistémica causada por un hongo dimórfico que afecta al sistema reticular endotelial, tales como hígado, vaso, médula ósea y ganglios linfáticos. Por lo regular se inicia a nivel pulmonar y después puede diseminarse a diferentes órganos. Es la micosis más prevalente en humanos y en ciertos animales. En cuanto a su etiología, el agente causal es el Histoplasma capsulatum. En casi todas las zonas endémicas, la variedad capsulatum es el microorganismo causal. En África también se observa el ataque de Histoplasma capsulatum, variedad Dubowsi. En cuanto a la patogenia y aspectos patológicos, el Histoplasma capsulatum por lo regular penetra por vía respiratoria. Las esporas o conidios son transportadas con facilidad y pueden atravesar bronquiolos llegando al alveolo. Una vez que llegan a los espacios alveolares son reconocidos y engullidos con rapidez por los macrófagos alveolares. En este momento los microconidios se transforman en levadura en gemación, proceso que es parte intrínseca de la patogenia de la histoplasmosis y que depende de la disponibilidad de calcio y hierro dentro de los macrófagos. Las levaduras son capaces de crecer y multiplicarse en el interior de los macrófagos inactivos. Los neutrófilos y después los linfocitos son atraídos al sitio de infección. Antes de que surja inmunidad de tipo celular, las levaduras utilizan a los fagosomas como vehículos para llegar a los ganglios linfáticos locales, que son los que drenan linfa, y a través de ellos se propagan por vía hematógena por todo el sistema reticular endotelial. Continuando con la patogenia y aspectos patológicos de la histoplasmosis, los linfocitos T producen interferón y para ayudar a los macrófagos a destruir al microorganismo y controlar la evolución de la enfermedad. En la inmunidad de tipo celular contra Histoplasma capsulatum desempeña una función esencial la interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa.
En los sujetos inmunocompetentes, los macrófagos, los linfocitos y las células epiteliales terminan por organizarse y formar granulomas que contienen a los microorganismos. Tales estructuras experimentan de manera típica fibrosa y calcificación. En sujetos sanos provenientes de áreas endémicas, a menudo se detectan ganglios mediastínicos calcificados y calcificaciones hepatoesplénicas. En personas inmunocompetentes, la infección por Histoplasma capsulatum brinda alguna inmunidad contra la reinfección. Si hay deficiencia de la inmunidad de tipo celular, la infección no se detiene y se propaga. La hitoplasmosis diseminada progresiva puede afectar múltiples órganos. A menudo afecta lo que es médula ósea, vaso, hígado y membranas mucocutáneas. En relación a la fisiopatología, la mayor parte de las personas con Histoplasma capsulatum permanece asintomática o tienen malestares respiratorios leves que no se diagnostican como histoplasmosis. La hitoplasmosis asintomática en estado de lactancia se caracteriza por la evidencia de lesiones que sanaron en los pulmones o los ganglios linfáticos biliares. La histoplasmosis pulmonar primaria se presenta en personas de otras maneras saludables como una infección respiratoria febril leve que remite sola. Los síntomas comprenden mialgia y artralgia y tos improductiva. A veces aparece eritema nudoso, es decir, nódulo subcutáneo, o eritema multiforme, es decir, lesiones similares a un panal. Durante esta etapa de la enfermedad, las radiografías torácicas muestran infiltrados solos o múltiples. La hitoplasmosis crónica es similar a una reactivación de tuberculosis. La infiltración de los lóbulos superiores de uno o ambos pulmones se presentan con cavitaciones. Esta forma de la enfermedad es más frecuente en varones fumadores de edad mediana y en personas con enfermedad pulmonar crónica. Las manifestaciones más comunes son tos productiva, dolor de pecho, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. En muchos individuos la enfermedad remite sola, en otros hay una destrucción progresiva del tejido pulmonar y diseminación de la enfermedad. En cuanto a la histoplasmosis diseminada, le puede seguir histoplasmosis primaria o crónica. Sin embargo, con mayor frecuencia se desarrolla como una infección aguda y fulminante en las personas mayores o muy jóvenes, o en personas inmunocomprometidas, como las que se sometieron a trasplantes, las que tienen tumores hematológicos y aquellas con SIDA. Aunque los macrófagos del sistema reticuloendotelial pueden eliminar los hongos del torrente sanguíneo, son incapaces de destruirlo. De manera característica, esta forma de la enfermedad produce fiebre alta, agrandamiento generalizado de los ganglios linfáticos, atrofia muscular progresiva, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Desde el punto de vista morfológico, a temperaturas menores de 37 grados centígrados, Histoplasma capsulatum muestra desarrollo en colones de moho pardo, pero su imagen varía. Las hifas y los conillos del tejido o in vitro en un medio muy nutritivo a 37 grados centígrados se transforman en pequeñas levaduras ovales de 2 a 4 micras. De forma típica, en los tejidos las levaduras se identifican en el interior de los macrófagos porque Histoplasma capsulatum es un parásito intracelular facultativo. Las hifas tabicadas y hialinas producen microconillos de 2 a 5 micras y grandes macroconillos esféricos de pared gruesa con proyecciones periféricas del material de la pared de 8 a 16 micras. En estas imágenes podemos observar que en la figura A se ve levaduras pequeñas ovales de 2 a 4 micras en forma compactada dentro del macrófago. Y en la figura B observamos en el cultivo a temperatura ambiental Histoplasma capsulatum, donde produce hifas tabicadas y hialinas que llevan microconillos y grandes macroconillos esféricos. Desde el punto de vista clínico, la histoplasmosis varía desde la forma sintomática hasta la enfermedad que puede ser letal. El índice de ataque y la extensión y gravedad de la enfermedad depende de la intensidad de la exposición, el estado inmunitario de la persona expuesta y la estructura pulmonar particular del hospedador. Entre los adultos que residen en áreas endémicas, el 50 al 80% muestran signos de incuterracción, radiográfico o de ambos tipos, de infección previa sin manifestaciones clínicas. Si llegan a aparecer, los síntomas suelen hacerlo de 2 a 4 semanas después de la exposición. La exposición intensa origina un cuadro similar a gripe con fiebre, escalofríos, sudoración, cefaleas, entre otros. En 5 a 10% de las personas con histoplasmosis aguda surgen síntomas como artralgia o artritis, a menudo acompañado de eritema nudoso. También pueden aparecer pericarditis. La hitoplasmosis diseminada progresiva se observa sobre todo en los sujetos inmunodeficientes, quienes componen el 70% en promedio de los casos. Otras de las manifestaciones clínicas pueden comprender meningitis y lesiones encefálicas focales, úlceras de la mucosa de la boca y en vías gastrointestinales e insuficiencia suprarrenal. La hitoplasmosis cavitada crónica se observa en fumadores que tienen neumopatías estructurales, como enfisema bulloso. Dicha enfermedad crónica se caracteriza por tos productiva, disnea, febrícula, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso.
Las radiografías del tórax casi siempre señalan la presencia de infiltrados en lóbulos superiores, cavitaciones y engrosamiento pleural, signos que recuerdan los de la tuberculosis. Sin tratamiento, la evolución es progresiva y lenta. En cuanto a la histoplasmosis cicatrizada, los ganglios mediastínicos calcificados o el parenquima pulmonar puede erosionar las paredes de las vías respiratorias y ocasionar hemoptisis. Dicho cuadro se denomina broncolitiasis. La histoplasmosis africana causada por Histoplasma capsulatum variada duboxi es diferente en su cuadro clínico y se caracteriza por ataques frecuentes de la piel y de los huesos. El comportamiento inmunológico de la histoplasmosis es bastante similar al de la coccidiomicosis, de manera que el criterio con que se seleccionan e interpretan las pruebas inmunológicas es casi igual. Las pruebas más empleadas con fines diagnósticos son la IDR a la histoplasmina, solo tiene valor de primo en contacto y nos demuestra hipersensibilidad retardada. Se aplica intradérmicamente una décima del antígeno y se lee a las 48 horas. Es positivo cuando hay más de 5 milímetros de induración y eritema. Esta prueba puede ser positiva de 4 a 8 semanas después de la infección y solo en ocasiones se obtienen resultados negativos durante la enfermedad activa. De forma serológica tenemos otras pruebas, la inmunodifusión en gel y la fijación del complemento. La primera es de buenos resultados, además que es una técnica sencilla, rápida y de bajo costo, recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En esta prueba es posible obtener dos bandas, la M que indica fase temprana o de memoria y la H, la próxima al suero, que indica infección activa. La segunda prueba es la fijación del complemento, tiene valor diagnóstico y pronóstico. Además de esta, se emplean también la inmunofluorescencia directa e indirecta, con excelentes resultados. Sin embargo, el alto costo es un impedimento para la mayoría de los laboratorios. Cabe citar que serológicamente se han reportado algunos cruces inmunológicos con sueros de pacientes con coccidomicosis y blastomicosis, y este hecho es muy significativo para la similitud clínica de estas enfermedades con la histoplasmosis. La identificación del exoantígeno es otra prueba con gran utilidad para la identificación de cepas. La técnica consiste en agregarle a la cepa sospechosa 25 a 30 mililitros de BHI. Posterior a una incubación en agitación de 3 a 5 días, se retiran 15 mililitros y se le agrega timerosal al 1% para inactivar el hongo. La solución debe concentrarse mediante centrifugación. Después, esta se procesa en un método de ID en gel para detectar bandas de antígeno, en especial la banda H. Finalmente tenemos la prueba de biología molecular, que es la reacción en cadena de polimerasa, la conocida como la PCR.